La violencia en el fútbol en la Argentina, con la red de complicidades que hay, eso no existe en ningún otro país del mundo. La sociedad se ha futbolizado, es todo Boca River. Lo que se lleva la barra de Boca, en Boca es el 10% del negocio global. La negociación llegó a un punto que ellos me dicen, o nos das esta cantidad de entradas para reventa, más un molinete liberado para meter gente sin entrada que ellos previamente le cobran, o te metemos un muerto dentro de la cancha. Todo lo que haga la AFA necesita tener un negociado por detrás. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente, a ustedes también. Todos los aficionados al fútbol sabemos, lo que seguimos de cerca el fútbol, que cuando hay un incidente en un estadio, hay una pelea entre barras, hay algún escándalo, eso que se llama la violencia en el fútbol, todos estamos esperando que alguien nos cuente y los periodistas recurrimos siempre al que más sabe. El que más sabe está hoy con nosotros, Gustavo Gravia. Es el autor de La 12, la verdadera historia de la barra brava de Boca. Pero además Gustavo es un investigador del tema. Y la primera pregunta, Gustavo, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Tiene que ver con eso. ¿Cómo es que un periodista deportivo o un periodista en general se interesa particularmente por un tema? En este caso, las barras. ¿Cómo se dio? A ver, en principio yo no hacía deportes, que es un punto. Cuando va a salir Olé a la calle, yo sí jugaba los torneos de los periodistas deportivos. ¿Qué hacías? ¿No hacías deportes? No, yo había pasado por información general, había pasado por política y en esa época estaba en espectáculos. A mí me gustaba el periodismo en general. Digo, yo soy de los que creen que todos somos periodistas, no somos periodistas de algo, sino somos periodistas y podemos hacer cualquier labor bien. Cuando, bueno, conocía a los chicos de Clarín de deportes porque jugábamos los torneos de fútbol. Los conocía más como rivales ocasionales que como amigos. Pero cuando va a salir Olé, ellos necesitaban a alguien que tuviera una mirada que no fuera específicamente de análisis de partido, de cuestiones tácticas, sino que querían a alguien que pudiera hacer todo lo que era, digamos, el alrededor de un partido de fútbol. Y conocían mi trabajo en otras áreas, les gustaba la forma que yo tenía de entrevistar por entonces a figura del espectáculo y me propusieron pasar al diario que estaban haciendo. Y yo acepté gustoso la invitación. Más que nada ellos querían que yo me encargara de hacer un reportaje central, que era los domingos, porque a ellos les gustaba mucho un reportaje que yo hacía en espectáculos también los domingos. Claro que al momento yo dije, bueno, pero para entrar acá tengo que dejar el otro medio. ¿Y en qué consistía ese reportaje? ¿Por qué era tan admirable? A ellos les gustaba porque eran reportajes quizás como más descontracturados, en donde uno preguntaba las cosas que quería saber. ¿Viste cuando vos estás sentado con amigos y te dicen, che, y este es tal cosa, este es tal otra? Bueno, yo les preguntaba eso a los artistas en aquel momento y los reportajes tenían bastante repercusión. Y ellos querían hacer lo mismo en el fútbol. Y de hecho el primer reportaje que yo hago, pues me dicen, bueno, ellos decían los jugadores son mucho más difíciles. El primer reportaje que yo hago para el número 0 del diario era un reportaje a Ángel David Comiso, que por entonces era arquero de River, y termina siendo un escándalo porque el representante llama para tratar de parar el reportaje cuando se entera lo que Comiso le dice. Vino una persona y terminamos hablando, no sabés las cosas que conté. Y en definitiva ahí el diario dice, bueno, vení, te contratamos. ¿Pero qué contaba Comiso así como revelador? Contaba muchas peleas internas dentro de aquel River de los 90, que era un River muy ganador. Contaba una relación súper conflictiva con Pasarela. Contaba cómo era el vestuario, quién se quería con quién se odiaba con quién, cosa que en aquel momento normalmente no se hablan. Que no se hablaban. Pero bueno, yo siempre he tenido como el don de preguntar con cierto desenfado y de hacer algo que yo decía, no es muy difícil. Vos te tenés que poner en una posición de igualdad con el entrevistado, pero de igualdad desde el lugar del saber. Cuando yo iba a hacer una entrevista, Comiso o quien fuera no me podía decir a mí algo que fuera mentira, porque yo había leído todo su archivo. Me había pasado 2 días estudiando todo su archivo, hablando con amigos, hablando con compañeros, sacando detalles. Entonces, hacía muy difícil que el entrevistado no
el entrevistado te te mira como diciendo... un tema, claro, o te pudiera negar alguna cosa. Porque te mira como diciendo, pero vos sabés en serio. Entonces, bueno, charlemos de verdad porque vos sabés. Bueno, y a partir de ahí, ellos me dijeron, bueno, te queremos contratar. Yo dije, mira, yo para hacer un reportaje por semana no, pues para eso me quedo en donde estoy. Entonces me dice, bueno, tenemos que hacer otra cosa. ¿Cómo justificamos que contratamos a una persona si solo va a hacer un reportaje de semana? Bueno, ¿qué hacemos? Y agarra todo lo que anda dando vuelta alrededor de un partido de fútbol, que incluía, bueno, cómo se transmitía por tele, algunas cosas de la AFA, y en ese paquete estaba la violencia. Y da la casualidad que Olé sale en el año 96, a mediados del 96, y a comienzos del 97 se hace el juicio a la famosa barra brava de José Barrita, el abuelo. Aquella mítica barra brava de Boca. Que además estaba enjuiciada por dos crímenes, ¿no? Que estaba claro. A la salida de un Boca River, esos dos hinchas de River que matan ahí al Nacional. En el año 94, en un superclásico jugado en la Bombonera, cuando salen los hinchas de River iban en camiones Mosquito, que era lo que se utilizaba en aquel momento para viajar mucha gente, y la barra de Boca... Los camiones Mosquito son los que llevan autos. Claro. Los que llevan autos, la gente se metía en esos camiones y no era la barra brava de River. Se confunden creyendo que es la barra brava de River y atacan ese camión en donde mueren dos hinchas que no tenían nada que ver. Eso fue a mediados del 94, pero el juicio recién se hacía a comienzos del 97. Yo ya tenía cierto conocimiento de algunas cosas pasadas en la cancha por ser hincha. Yo la verdad que lo sigo siendo muy fanático de mi club, que es Ferro, y lo seguía a todos lados, con lo cual yo ya sabía diferenciar a la barra brava del hincha común. Pero lo que escuché y lo que entendí en ese juicio es que el mundo de la barra brava era un mundo muy diferente al que todos nos contaban y que era una foto de Argentina, porque ahí se vinculaban con políticos, con policías, con periodistas, con empresarios. Era un entramado de relaciones muy sucias que mostraba lo que era, en definitiva, esa foto de ese juicio uno podía traspolarla y ver la foto del país. Así como hoy uno ve que la agresión que hay en el fútbol, en donde una persona no puede compartir con otra un mismo espacio simplemente porque tienen camisetas distintas, bueno, eso uno lo ve también en el país, ¿no? En donde dos personas que piensan diferentes no pueden llegar a un punto de acuerdo o terminan agrediéndose en vez de... Es una buena lectura eso, como si de la pasión en el fútbol, las divisiones que provoca la pasión en el fútbol, se hubiera transmitido, se hubiera extendido, hubiera contaminado todo, ¿no? Sí. Donde todos pasamos a ser hinchas de un político, de una política, sin ver el contenido, ni siquiera discutiendo ideas, solamente viendo como si nos cegaran los colores, ¿no? Es que la sociedad se ha futbolizado y a mí la verdad me da bastante pavor cuando lo que se futboliza es ya los estratos más altos del poder político, ¿no? Es todo Boca River. Claro. Y cuando es todo Boca River no hay lugares para pensar los grises, no hay lugares para tener puntos de acuerdo. Porque además lo que pasa en el fútbol, que termina llevándose a la política, es la canción que hizo mucha mella, lamentablemente, en el fútbol era No existís, se cantaba en la cancha, no existís, no sé, el de Independiente cantaba Racing, no existís, el de Boca River no existís. Sí, yo siempre me parecía algo paradójico, porque si no existe, ¿cómo juego? Claro. ¿No? Bueno, eso efectivamente es, si el otro no está, no podemos convivir, ni siquiera tenemos a quién odiar. Claro. Bueno, y ese no existir me parece que se transformó mucho en la política de todos estos años, ¿no? Es, si no tenés votos, vos no existís, no me podés venir a discutir nada, el famoso armar un partido y ganame, ¿no? Claro. Bueno, después de armar el partido y ganaron, pero esa es otra historia. Cuando estabas en ese juicio de la 12, inclusive se pensaba que el abuelo, que era el líder de aquel entonces, José Barrita, no iba a ser condenado, pero finalmente fue condenado. Algo pasó. Sí, porque en realidad lo que se pensaba era que el abuelo no iba a ser condenado porque el abuelo en definitiva había hablado. Y el abuelo había sindicado a quienes eran sus laderos que ese día ya habían ido a emboscar a los de River. Porque es cierto que el abuelo no había ido, pero el abuelo no lo condenan por los dos crímenes, sino que lo condenan por ser el líder de una asociación ilícita. La primera vez en que la justicia considera que una barra brava es una asociación ilícita, un determinado grupo de gente que se conforma para hacer delitos indeterminados, entre ellos haber asesinado a dos personas. Así que en ese juicio ya de los años 90 estaban también los que serían luego los herederos del abuelo. Digamos, en el sentido de que uno pensaba que condenando al abuelo y a sus cómplices, la barra brava desaparecía como tal, pero no, quedaba el hueco y volvían a aparecer
los que ocupaban el lugar de los jefes. Claro, lo que pasa es que lo que yo entendí de ese juicio, que la hidra de 1000 cabezas iba a vivir siempre. ¿Por qué? Porque por más que vos cortaras las cabezas, que en ese juicio se cortaron 13 cabezas, que era mucho, era toda la primera plana de la barra, la trama de relaciones que había por debajo iba a hacer que creciera nuevamente, muy rápidamente. De hecho, la barra de Boca se reconfiguró en 1 año y medio y volvió a tener un poder inmenso. Y eso que yo vi en ese juicio y dije, esto merece ser contado y merece ser investigado, porque hasta ahora lo que nos cuentan la mayoría de los medios o los de mayor tirada es que los barras son los inadaptados de siempre, lo que arruinan el fútbol porque son inadaptados. Y en ese juicio yo lo único que veía era que eran los más adaptados al sistema. Claro. No eran inadaptados, estaban totalmente adaptados, tenían la relación con la policía, la relación con la dirigencia del fútbol, la relación con la dirigencia política. Entonces decía, bueno, los que somos inadaptados en todo caso somos los hinchas comunes que vamos a la cancha sin ningún tipo de protección, sin nada. Ellos no tienen ningún problema. Hay un sistema muy bien aceitado para generar un montón de negocios ilegales montados en la violencia y que les da mucho poder y mucho dinero. Sí, y además era un negocio que en aquel momento recién comenzaba o venía, pero no reportaba fortunas, pero se veía que era un negocio que iba a tener crecimiento en los años siguientes. Sí, a ver, era un negocio que les permitía vivir, quizás no como Claro. viven hoy, pero porque el fútbol de entonces no generaba el dinero que genera hoy. Claro. Yo cuando hice la primera edición de este libro, yo, bueno, obviamente entrevisté a la gran mayoría de los barra bravas, pero entre ellos a quien gobernaba la barra de Boca por entonces, que era Rafael Diceo. Y él me dijo un día, pues ellos llevan, aunque parezca mentira, llevan la contabilidad como si fuera una empresa. Me dijo, yo te voy a mostrar algo para demostrarte que vos estás equivocado. Me dice, no es que yo gano mucho más que José Barrita, que era el líder anterior a él. Me dice, vos siempre haces la relación de que yo me manejo en una 4x4 importada y José Barrita se manejaba en un Fiat 128 Super Europa, que era en realidad el auto que él había comprado sin trabajar, ¿no? Me dice, nosotros nos llevamos siempre el 10% del negocio. Me dice, ahora yo no tengo la culpa que el negocio en la época de Barrita facturara 10 pesos y ahora facture 10 millones. Y me mostraba con la contabilidad, que era, lo cual era cierto. Me dice, mira, a Barrita le daban tantas entradas para reventa. Como ves, a mí me dan las mismas. Tenía tal acuerdo para cobrarle a los concesionarios de los puestos de comida y bebida adentro de cancha. Yo tengo el mismo. Dice, lo que pasa es que lo que ha inflacionado es el mundo del fútbol, con una lógica muy perversa, pero muy cierta, porque si uno va a fijarse a cuánto vendieron a Maradona en la década del 80 al Barcelona de España, bueno, hoy Maradona, en aquel momento, si yo no me equivoco, valía el pase costó 6 millones de dólares. Hoy Maradona sería un número intangible, no sé, como es Messi, digo, ¿cuánto habría que pagar? 200, 300 millones. Bueno, hay que hacer el 10% de esa relación porque lo que se lleva la barra de Boca en Boca es el 10% del negocio global. En River es un poquito menos, pero más o menos la mayoría de las barras están entre el 5 y el 10% del negocio. Gustavo, digo, impresiona la naturalidad con que te pueden mostrar los balances, la contabilidad, como si fueran una empresa legal y que además de algún modo subyace el reclamo, es decir, me llevo el 10% nada más, no es que creas que podría ganar más, pero que es como si hasta cedieran o concedieran que se lo llevan los impuestos, no sé, como una empresa legal. ¿Es una mentalidad tan incorporada en todas las barras o solamente en la de Boca? No, en todas las barras, porque además se han apropiado del espacio y ellos creen que ese es su hogar, donde ellos pueden hacer cualquier cosa y es su negocio. Yo recuerdo el día de la fiesta de Maradona, cuando Maradona hace la famosa frase de la pelota no se mancha. Esa fiesta que organiza Maradona, la seguridad y toda la organización de la fiesta y la televisación de la fiesta, tenían que ir a negociar las condiciones con Rafael Diceo. Entonces yo ya estaba trabajando fuertemente y yo empecé a preguntarle, primero a los organizadores, me dicen, mira, hablamos con el club y nos dijeron, y la cancha la maneja él. Y cuando yo le voy a preguntar a Diceo, que en aquel momento yo hice una nota para el diario y que está también reflejado aquel diálogo en el libro, era, bueno, pero ¿en calidad de qué negocian con vos? Vos sos un socio como cualquier otro en todo caso. Dijo, en mi casa. La Bombonera es la casa de la 12.
si alguien quiere venir a hacer una fiesta, tienen que negociar con los dueños de casa, que somos nosotros, no los dirigentes, bajo esa pantalla de los dirigentes pasan, el hincha queda, pero ellos no son hinchas, digamos, son mercaderes de ese aliento o de esa pasión. Pero es muy notable, de cualquier manera, como todos los grandes jugadores además terminan subyugados también por el poder que tiene la barra brava de Boca. Yo al único jugador que realmente conocí que nunca les brindó ni un gesto era el mellizo Guillermo Barros Esqueloto, que no solo no le brindó ningún gesto, sino que lo aconsejó a Palacios cuando Palacios se acercaba mucho a la barra brava de Boca y le dijo: vos querés ser ídolo acá, no es necesario esto. Después todos los otros grandes jugadores han tenido demasiados gestos hasta económicos para con quienes detentan el poder de la barra. Y entrenadores, ¿no? Se decía de Bilardo también. Sí, bueno, Bilardo era un sostenedor de la barra brava de Boca, porque además Bilardo tenía un problema, que él era tan cabulero que como en el 86 él gana el Mundial de Fútbol con la barra de Boca como la barra de la selección, él pensaba que la barra brava de Boca jugaba al fútbol. Era ilógico, entonces lo sostenía todo el tiempo. De hecho, en el Mundial que dirige Maradona y que Bilardo está como secretario técnico de la selección en Sudáfrica, les paga el viaje Bilardo a los viejos barra de Boca que habían estado como líderes de la barra en el 86 pensando que eso... Bueno, el fútbol tiene un componente esotérico muy grande, el problema es cuando ese componente esotérico se mezcla o se utiliza para bancar económicamente a esta gente que es la que produce las muertes, ¿no? Claro. De cualquier manera, tampoco saquemos el ojo de quienes tienen que vigilarlo, porque si vos vas a las causas judiciales, en las causas judiciales no está solamente la barra brava de Boca. Los últimos 3 comisarios de la comisaría 24 están enjuiciados por connivencia con la barra brava de Boca. Y la comisaría 24 es la que tiene jurisdicción sobre la Bombonera, ¿no? Y así hay un montón de funcionarios políticos, por ejemplo, que están en escuchas en forma constante haciendo negocios o dándole protección a la barra brava de Boca. Pareciera ser la policía, la barra, digamos, como en toda organización mafiosa, lo que uno entiende de la mafia, según las películas, según los libros, en Italia, ofrece un servicio en definitiva. El servicio de seguridad o el servicio de justicia por mano propia, si querés, pero ofrece un servicio. En este caso, la barra se siente dueña del estadio, que no es, porque pertenece a los socios, y además ofrece también, de algún modo, entre comillas, seguridad. Si arreglás con la barra, no tenés escándalos, no tenés violencia, no tenés, generalmente, ¿no? Sí. No tenés drama. Inclusive para los que contratan al Estadio de Boca para hacer un espectáculo musical o lo que sea, si arreglan con la barra, no hay violencia. Si no arreglas con la barra, estás complicado porque va a haber incidentes afuera provocados por ellos mismos. Claro. O sea, es una extorsión permanente. Es una extorsión, es la típica extorsión de la mafia. Yendo a otro club, por ejemplo, yo trabajé mucho con Daniel Greenbank en la radio y mantuvimos una relación. Y en un momento él decide dejar de hacer recitales en River y me consulta. Me dice: che, me están llevando la cantidad de entradas que quiere la barra por show a 3.000 entradas, me dice. Yo no puedo dar 9.000 entradas porque no dan los números. Y le digo, digamos, eran 9.000 porque eran 3 shows seguidos. Claro, y le digo: no se las des, Daniel, ¿por qué le tenés que dar la barra? Y entonces él me dice: mirá, la negociación llegó a un punto en que ellos me dicen: o nos das esta cantidad de entradas para reventa, más un molinete liberado para meter gente sin entrada que ellos previamente le cobran, o te metemos un muerto adentro de la cancha. Él me dice: ¿están en condiciones, vos que los conocés, están en condiciones de hacerlo? Le digo: sí, yo no me arriesgaría, porque están en condiciones, porque ellos saben todos los recovecos donde pueden guardar las armas en el estadio, tanto el Estadio Monumental como la cancha de Boca, como cualquier cancha, no sé, la de Huracán, tiene 1 millón de recovecos a donde la policía no llega nunca, no sabe ni qué están. Le digo, con lo cual, si ellos quisieran armar algo, podrían armarlo. Y me dice: ¿y a vos te parece que se pueden animar a tanto? Y por un negocio grande sí, le digo, si son 9.000 entradas, ¿a cuánto? ¿A 1.000 pesos cada entrada? Y que ellos la revenden a 2.000, a 3.000 pesos, estamos hablando de un negocio millonario, yo creo que pueden entrar. Entonces me dice: bueno, entonces no me queda otra que o arreglar o irme a otro lugar a hacer show, me dice, porque si me meten un muerto en la cancha, yo no hago un show nunca más en mi vida.
dicho y hecho, ¿qué hizo? No hizo nunca más recitales en River y se llevó los shows al Estadio Único de La Plata, donde la provincia le garantizaba la seguridad. Esto es increíble, pero es así. Digamos, el poder que tienen los barras dentro de lo que ellos consideran que es su lugar básico, neurálgico de negocio, que es el estadio, es impresionante. Y lo otro que les ha dado muchísimo poder y muchísima cobertura es la cantidad de dinero que genera el fútbol y del cual ellos se llevan un porcentaje, que el 10% es un porcentaje muy grande. ¿Por qué? Porque con esa plata ellos empezaron a comprar muchas voluntades en los barrios en los que viven. Entonces empezaron a armar pequeños ejércitos, porque claro, una cosa era el Barra Brava antes, que se llevaba para él y un poquito más, y otra cosa es cuando el Barra Brava, el negocio de la barra ahora, genera tal masa de dinero que ellos pueden comprar muchas voluntades en los barrios en los que están afincados. Entonces a partir de ahí, al comprar muchas voluntades, manejan un ejército bastante importante y comienzan a transformarse en punteros barriales y en punteros políticos que terminan siendo apetecidos por los grandes partidos de Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Negocian con ellos planes sociales. Digamos, el Barra Brava hoy dejó de ser evidentemente un Barra Brava de fútbol para hacer microemprendimientos, por decirlo de alguna manera, de la mafia. En sociedad con punteros políticos y demás. Sí, sí, sí. Ahora bien, lo que se nota en la exposición que vos haces es la ausencia del Estado, porque si Greenback tenía ese problema, puede recurrir al Estado y el Estado decirle, protéjanme, está pasando esto. Y sin embargo no recurre al Estado porque ya sabe que la policía, es recurrir a la policía para decirle, mire, los barras me apretaron, es para que la policía se te ría y dice, son nuestros socios, ¿no? Y es que prácticamente es así, cualquiera que vaya a denunciar un hecho delictivo de la Barra Brava a una comisaría sabe que no tiene posibilidades reales de éxito, salvo que vaya a algún fiscal que trabaje realmente bien. Pero, y esto no es que lo digo yo porque se me ocurre, simplemente hay que ir a tribunales a ver las causas judiciales. Por ejemplo, la Barra Brava de River, en todas las causas que tiene, siempre en esas causas están implicados policías, que son los que le dan cobertura. Lo mismo la Barra Brava de Boca, la Barra Brava de San Lorenzo. Las comisarías zonales son lugares en donde hay una real sociedad entre muchos policías infieles y los Barra Bravas, porque el negocio es muy grande, y cuando es muy grande y dan de comer a varios, bueno, tenemos el problema Y además los clubes cada vez pagan más por seguridad y en realidad tienen menos seguridad. Sí, ¿no? por una seguridad ficticia, porque en realidad además la policía tiene orden de no meterse y de no reprimir en ningún incidente que haya dentro de la cancha. Entonces lo que se ve es que los Barra Brava pueden hacer lo que quieran, la policía no se va a meter. Bueno, se vio claramente en el partido cuando River juega por el descenso, cuando juega con Belgrano de local, el segundo partido en el que termina yéndose al descenso, que se ve a la barra de River circular por los pasillos sin que nadie los detenga y meterse en el vestuario del árbitro. No solo sin que nadie lo detenga, sino que ese grupo iba acompañado por el oficial de calle con mayor rango de la comisaría 51, que es la que tiene jurisdicción sobre River, y por 2 dirigentes del club. Entonces, ¿quién lo va a detener? Si el policía con mayor rango en ese operativo los estaba acompañando para que no tuvieran problema para entrar. Fue muy valiente el juez del partido, ¿no? Pesota, que hizo la denuncia. Sí. Pesota hizo la denuncia y tuvo muchas presiones para retirarla y la mantuvo hasta. ¿Y tuvo consecuencias aquel episodio? Tuvo consecuencias legales a la Argentina, digamos, que es la famosa probation. Con un poquito, digamos, una regla de conducta que tienen que cumplir durante un año, que es hacer un curso de buen hincha en un lugar y hacer algún trabajo caritativo en algún hospital. Dan por pagada su condena, ¿no? Es raro, a mí me llama mucho la atención porque son esas mismas personas que en aquel momento amenazaron y coaccionaron a Pesota, tienen otras 4 causas por violencia en el fútbol elevadas a juicio. Y la justicia, en vez de unificar todo y decir, a ver, si tiene una causa por apuñalar a esta persona, si tiene una causa por pedirle plata a los representantes de los jugadores, si tiene una causa por amenazar a un árbitro, si tiene una causa por tener agresión con la hinchada rival y otra causa por agredir a la policía. Bueno, si juntamos toda la causa quizás nos damos cuenta que estamos ante una asociación ilícita, pero la justicia prefiere tomar cada causa por separado, tomar esos delitos y decir, bueno, acá tengo esta causa sola, bueno, le damos la probation, si total lo único que hicieron fue amenazar a un árbitro que si no les daba un penal lo mataban.
bueno, Pessotto está vivo, también recordemos que dio ese penal, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente. Pero además, digo, si uno termina haciendo el cierre de este tema de seguridad, cuando ve a los colectivos y camiones de la barra que van a un estadio protegidos por la policía y el hincha común no tiene ninguna protección y es sometido a todos los maltratos, ahí te das cuenta de cómo se ha revertido el sistema de lo que era el fútbol argentino de tantos años a lo que es ahora actualmente, ¿no? Sí, es un sistema absolutamente perverso, porque cuando vos se lo decís a los funcionarios de seguridad, te dicen, bueno, lo que pasa es que de esa manera nosotros los encapsulamos, como hablan ellos en su código policial, los encapsulamos y no permitimos que se bajen y roben en una estación de servicio, roben en kioscos, roben en minimercado. Entonces yo lo miro y siempre digo, pero es al revés. Es decir, si ellos tienen actitudes delictivas, lo único que hay que hacer es agarrarlos y llevarlos presos. No desproteger al resto de la población y cuidar a ellos para que no roben. Es una situación muy, muy rara y que no existe en ninguna otra parte del mundo, porque esto es lo que hay que decir. Esta situación en la Argentina, porque todos dicen, violencia hay en todos lados, sí, pero con las particularidades que estamos hablando de la violencia en el fútbol en la Argentina, con la red de complicidades que hay, eso no existe en ningún otro país del mundo. Adelante, por favor. En un momento todos los hinchas tuvimos que registrarnos para tramitar una AFA Plus y ver si eso podía terminar con la violencia en el fútbol. ¿Qué pasó con eso y si puede llegar a funcionar en algún momento? No, a ver, el sistema AFA Plus era un sistema muy interesante, pero todo lo que haga la AFA necesita tener un negociado por detrás. Por eso, de entrada, voltearon la posibilidad de que ese proyecto se concretara, porque ese proyecto lo había pensado la Universidad Tecnológica Nacional. Era un proyecto interesante. Yo tengo mis ciertas previsiones. A mí no me gusta que me estén controlando qué hago y qué no hago el Estado todo el tiempo. Pero bueno, dada la situación de violencia en el fútbol, tener que ingresar con huella dactilar me parecía como el mal menor. Pero eso acababa con el sistema de reventa de entradas, porque si yo solo puedo ingresar con mi huella dactilar y solo puedo comprar por un sistema electrónico que tenga mis datos incorporados en un chip, la reventa de entradas no puede existir, porque, digamos, si yo compro una entrada y te la quiero revender a vos, vos no vas a poder entrar, porque tu huella dactilar obviamente no coincide con la mía. Entonces, a partir de ese sistema, cuando presentaron ese sistema en el año 2006, yo dije, esto no, la AFA no lo va a hacer nunca, porque hay muchas cajas en el fútbol, pero la caja más grande por escándalo es la caja de la reventa de entradas o de los molinetes liberados, y eso la AFA Plus lo terminaba. Bueno, lamentablemente no me equivoqué, ¿no? A 9 años nunca se incorporó ese sistema. Adelante, por favor. Como escritor de ficción y también redactor periodístico, ¿cuál de todas las fuentes para tu investigación del libro La 12, más que un personaje de la realidad, te pareció un personaje de la ficción? Personaje de la ficción, la verdad es que a mí, a ver, lo voy a decir porque va a sonar feo, porque parece, pero te subyuga mucho el personaje de Rafael Diceo, porque es un gran fabulador además, porque cada cosa que me contaba yo la trataba, primero la pensaba y digo, pero ¿cómo? Me está contando que hizo 100 cosas, pero la cuenta él le da 120, no da nunca. Entonces yo tenía que ir a chequear cada cosa que él me contaba y lo chequeaba con gente del club, con gente de la barra, con las fuentes judiciales, y la verdad es que había que desmalezar, porque era cierto que las fábulas que él armaba eran mucho más graciosas o mucho más impactantes, pero muchas de esas cosas no eran ciertas, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención, porque creo que radica su poder, había radicado mucho en hacerle creer a la gente que es mucho más de lo que realmente es. Adelante, por favor. ¿Podemos comparar que las barras bravas son como la militancia política según su conocimiento periodístico? No, yo creo que el militante político real, el militante verdadero, no el militante político rentado, sino el que no va por un carguito después en el Estado, sino el que va por una utopía, es una persona absolutamente leal, con ideas claras y que lo que busca es aportar para una sociedad mejor.
El Barra Brava no, el Barra Brava es un mercenario. De hecho, la Barra Brava de Boca llegó a estar como número 3 de la Barra Brava de Boca una persona que se llamaba Richard William Laluz Fernández, que era un uruguayo que era fanático hincha de River, pero había más plata en la Barra de Boca. Y en la Barra de River hay gente que es de Boca, y en todos los clubes yo te puedo mostrar casos de gente que está en esa barra solo por un negocio y que quizás es de hincha o de otro equipo o del hincha exactamente del clásico rival de ese equipo. Ahí no hay una utopía posible más que sea vivir de los negocios ilegales que se producen alrededor del fútbol. Por favor. ¿Hay solución? ¿Se puede combatir la violencia en el fútbol, en tu opinión? Y si se puede combatir, ¿cuáles son las políticas que se pueden aplicar para hacer con que por lo menos las familias puedan volver a los estadios? Yo creo que hay dos vías para combatir la violencia en el fútbol. Una es una vía cultural, porque la violencia en el fútbol engloba mucho más que los barra bravas. Los barra bravas son los que matan, son los que están ahí por el negocio. Pero en las canchas, la verdad es que la violencia del fútbol está expandida hacia la gran mayoría de los hinchas que van a los estadios. Quizás no tanto la gente que no consume el fútbol adentro de un estadio, pero que está en un estadio le da un soporte ideológico a la barra brava que es de temer. Más ahora, por ejemplo, que no existe el hincha visitante, uno ha visto en la platea buscar a plateístas, gente que uno diría no tiene nada que ver con la barra brava, andar a buscar infiltrados de otros equipos como si fuera un delito ir a un estadio a ver un partido de fútbol porque sos un hincha visitante. O sea, hay un tema cultural que hay que trabajar muy fuerte y que es a larguísimo plazo. Y después hay que hacer un ataque concreto desde el Estado a corto plazo para romper las redes de financiamiento, que es en definitiva lo que sustenta la barra brava. Sin plata, el barra brava no le interesa estar ahí. Pero bueno, para hacer ese ataque, las personas que llevan adelante el Estado no deben tener redes de complicidades ni utilizarlos a los barras para otra cosa. Esperemos que alguna vez eso suceda. Hasta ahora no ha sucedido. Por favor. ¿Cuándo se origina específicamente esta gran violencia que hay en las barra bravas y estos negociados? A ver, el fútbol tiene un componente, si se quiere, violento desde hace mucho tiempo, pero el origen de las barras bravas, tal como las conocemos ahora, aún con, si se quiere, algunos cambios, sí, pero sí con la idea de ser un grupo de choque de una determinada dirigencia y que después con el tiempo pueda vivir de ser ese grupo de choque, se origina con la presidencia de Alberto J. Armando en Boca Juniors ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Alberto J. Armando era un proveedor del gobierno de Perón y él era de Ford y termina haciendo una gran relación con Perón y termina entendiendo cómo el núcleo del peronismo está en las unidades básicas y en la fe ciega de algunos grupos de choque, ¿no? Entonces él mezcla lo que aprende del peronismo con lo que aprendía del gremialismo desde el lugar de funcionario de Ford y eso lo lleva después a Boca Juniors para hacer un grupo que a él le beneficia internamente. Después ese grupo se le va absolutamente de las manos. Por favor. Acordándome de lo que pasó con Independiente, intentando de erradicar un poco esto de las barras, ¿qué es lo que tiene más peso? ¿El club, la policía o el Estado en cuestión de que puedan subsistir? No, para mí el Estado, si el Estado quisiera combatir en serio la violencia, tiene todos los recursos para combatirla y tiene los recursos para que la policía, en vez de ser socios de los violentos, sean, digamos, la gente que tiene que perseguirlos, investigarlos y encarcelarlos. Pero el caso de Independiente que vos nombrás es interesante para ver también cómo funciona el hincha común, porque Independiente estaba perdiendo, según se termina creando el mito de que Independiente perdía porque Cantero, que era el presidente de aquel entonces, había roto con la barra brava y los había puesto en lista de derecho de admisión y no dejaba entrar a los 50 o 60 máximos líderes de la barra brava de Independiente. Entonces se crea ese mito de que los jugadores aprietan al plantel para que pierdan los partidos y que cuando ellos pudieran volver a la cancha, los jugadores iban a empezar a ganar. Tal fuerte se genera esa idea que Cantero termina dando marcha atrás con su pelea y dice, bueno, no que vuelva Pablo Álvarez, el famoso Bebote, porque es una cara muy conocida, pero esto está bien, que vuelva.
retrocedamos un poco y negociemos. Pero por pedido de la gente, básicamente. Independiente era un mal equipo de fútbol. La Barra vuelve, faltaban todavía 5 meses de campeonato. Independiente sigue perdiendo y se va al descenso. La Barra Brava no tenía nada que ver en la mala campaña de Independiente. Era un mal equipo de fútbol. Pero ese retroceso que provoca Independiente, generado por los propios hinchas y socios del club, hizo que fracasara en buena parte la pelea contra esa Barra Brava. Por favor. ¿Hay diferencias entre un Barra de un club de ascenso que un Barra de un club de primera? Hay diferencias solamente en la cantidad de poder o de dinero que administran, no en la estructura de cada Barra Brava, digamos. La estructura, vos agarrás la Barra Brava de Boca o de River, la Barra Brava de un club de la C o de la D, y piramidalmente la estructura es exactamente la misma. Tenés un líder que es el que negocia, y tenés unos 4 o 5 que son la mesa chica, y después tenés un grupo de otros 10 que también tienen algún tipo de beneficio, y después está, digamos, la tropa. Quizás la diferencia mayor es que mientras los equipos más grandes se nutren básicamente económicamente de los negocios generados del fútbol, los de los equipos más chicos se nutren económicamente de los negocios generados de la política, de la relación con el municipio. Esto no quiere decir que los barras de los equipos grandes no tengan relación con la política. De hecho, en el último tiempo, bueno, yo he hecho un montón de investigaciones sobre la cantidad de barra bravas que el Estado fue incorporando supuestamente como trabajadores, y en realidad era solo para tenerlos como fuerza de choque, ¿no? Pero la proporción del negocio es mucho más grande en cercanía con la política, en las barras más chicas que las barras más grandes. Siguiente, por favor. Mencionaste que Alberto J. Armando aprendió de Perón y de los gremios cómo debía moverse de determinada manera para manejar a la barra. Pero ¿cuándo empieza la relación barra con política? O sea, ¿en qué gobierno la política empieza a usar a los barras? A ver, el primer gran hito de tratar de utilizar los barras para la política se da en la dictadura militar, en el Mundial 82, cuando se crea con el jefe de la Barra Brava de Quilmes, que se llamaba Carlos de Godoy, que le decían el Negro Thompson, un personaje mítico en el mundo de la violencia en el fútbol, un comando de Barra Bravas para ir a España al Mundial 82 a callar las posibles protestas de los exiliados. Finalmente eso no se concreta, porque bueno, la guerra de Malvinas termina abortando esa idea, pero esa fue la primera relación seria de gran política con las Barra Bravas. Después ya las Barra Bravas empiezan a entender que ser funcional a la política les da muchos dividendos, y por ejemplo yo tengo un respeto altísimo por la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, pero no voy a desconocer los lazos que había gracias a Carlos Bello, que era en aquel momento el puntero político del radicalismo de la Boca, las grandes relaciones que hubo entre la Barra Brava de Boca y el gobierno de Raúl Alfonsín, que se vio hasta reflejado en que les pagaron el viaje para ir al Mundial de México, volver a ver a Boca en unas finales que jugaba Boca en la liguilla y volver a mandarlos a México a seguir a la selección argentina. En aquel momento, yo relato eso en el libro, Federico Storani dijo, bueno, vamos, que era el ministro del Interior en aquel entonces, dice, vamos a investigar esto a fondo, y más de uno decía, si investigan a fondo, me parece que son ustedes mismos los que van a quedar engrampados, y eso finalmente no se investigó, ¿no? Porque, bueno, la política estaba muy relacionada, y a partir de ahí estuvo siempre. Bueno, Menem ha jugado al fútbol en La Rioja con la Barra Brava de Boca. La Barra Brava de Boca había sido invitada específicamente a jugar al fútbol con un presidente argentino en ejercicio. Eso te daba una idea de lo que era la relación entre el poder real y los Barra Bravas. Ni hablar en la última década de gobierno kirchnerista, en donde directamente les formaron una ONG, ¿no?, que se llamaba Hinchadas Unidas Argentinas, donde bueno, los utilizaban para un montón de tareas de violencia política, y a cambio de eso les daban la posibilidad de viajar gratis a 170 barras al Mundial de Sudáfrica, lo que finalmente ocurrió, ¿no? Gustavo, para hacer un ejemplo bien concreto, imaginemos un domingo juega Boca de local en la cancha de Boca
¿cómo funciona la barra? ¿Se levantan temprano? ¿Cuál es el trabajo de la barra? Tengo entendido que, por ejemplo, uno de sus negocios es llevar turistas a la cancha, trasladarlos en combis, asegurarles protección, venderle la entrada en precio dólar, 200, 300 dólares. Ese es uno de los servicios que ofrece la barra. Sí, la barra tiene como distintas unidades de negocio. Es una gran empresa con distintas unidades de negocio. Por eso, tomemos el ejemplo de y un los domingo. negocios, por eso el domingo, y cada negocio lo maneja un determinado barrio que tiene cierto poder dentro de la barra de Boca. Por ejemplo, un negocio que ese lo maneja directo, la jefatura de la barra, es el de los turistas. A los turistas les venden una cosa que se llama la Adrenalina Tour, que es pasar un día, no solamente entrar a la cancha con ellos, sino pasar desde, supongamos que Boca juega a las 4 de la tarde, y los turistas a las 12 del mediodía se encuentran con la barra brava en lo que es la Bombonerita, que es el estadio de básquet de Boca, muy cerca de la Bombonera. Ahí viven lo que es la previa del partido, comiendo la comida, o lo que se vende como la comida típica del fútbol argentino, que es el choripán y la coca de botella o el vino de cartón. Después ingresan, van con la gente que va a buscar las banderas. ¿De qué cantidad de turistas estimás que estamos hablando? Mucho tiene que ver el partido en que se esté jugando, pero no, los grupos de turistas no son tan amplios, estamos hablando de entre 30 y 40 turistas. ¿Por qué? Porque además los ubican, cualquiera que vea un partido de Boca siga estas instrucciones y se va a dar cuenta quiénes son los turistas. Los turistas los ubican entre el paravalancha principal, en el que está la jefatura de la barra brava de Boca, los ponen abajo de ese, digamos, atrás de ese paravalanchas. En el segundo paravalancha va lo que sería la tercera línea de la barra brava de Boca, y en el medio hay todo un círculo de protección que son los que tocan las trompetas, los que tocan los bombos, porque los turistas están como aislados del resto de la cancha, porque el negocio funciona siempre y cuando al turista nadie le robe nada. Claro. Entonces hay como un círculo de protección al turista que le permite vivir una experiencia diferente para ellos, ¿A qué antropológica, costo, supongo. estimado? Mucho tiene que ver el partido de fútbol. No es lo mismo si van a ver un River Boca que si van a ver, no sé, un Boca Sarmiento de Junín. Pero el costo de los partidos más bajos también tiene que ver con cómo Boca vaya en el torneo. Pero el costo del partido más bajo ronda los 120, 150 dólares. Y en un River Boca vivir toda esa experiencia no cuesta menos de entre 500 y 600 dólares. Claro. Bueno, ese es uno de los negocios. Después, ¿qué otros negocios tienen? Bueno, después tenés todo lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos trapito, que es el estacionamiento en la vía pública, que eso lo tiene, por ejemplo, la gente que vive en el barrio de La Boca y responde a la barra, y que son según las cuadras, según la zona. Por ejemplo, la gente que está en los conventillos detrás de Caminito tiene la parte de las vías de Wenceslao Villafañe. La gente del grupo de la Plaza Mateu de la barra de Boca tiene el otro sector más cercano al Hospital Argerich, digamos. Se dividen en esos barrios y es una recaudación gigantesca la de los trapitos. Después tenés otro grupo... El trapito son como 50 o 100 por auto. No, claro, siempre según el partido. Según el partido, hoy por hoy no baja de 100 pesos. De 100 pesos. En un clásico estamos hablando de 200. Claro. Y además el trapito tiene que repartir ¿cuánto con la barra? No, el trapito, suponte, generalmente de esa recaudación el 25% va para el oficial de calle, pues lo gasto para la barra, va para la policía el 25%, claro. Pero ¿y cómo el pueden 50% para la barra y el 25% para el que lo trabaja como trapito. ¿Cómo pueden saber ellos cuánto recauda un trapito si el Porque cuentan conductor le dio o no le dio plata? No, a ver, lo que hacen ellos es tener, el trapito además responde como a un jefe de calle de barra, de que cada uno tiene entre 2 y 3 manzanas. Y no es muy difícil para ellos la cuenta, que es contar cuántos autos hay, multiplicar por el valor que le dijeron que tenía que cobrar, y el 50% de ese dinero tiene que ir a manos de la barra. El 25% a manos de la policía, el 25% se lo queda el trapito. Después están los que instalan puestos de comida. Están los que instalan puestos de comida, obviamente Salubridad nunca pasa por ahí, que algunos son propios de la barra y otros
pagan el canon en la barra para poder trabajar. Y después hay otro negocio que es gigantesco, que es el del merchandising ilegal. Cuando uno va a la cancha de Boca, a la de River, a la de Racing, a la de Independiente, a cualquier cancha, y ve todos los que están vendiendo merchandising alrededor, eso no es merchandising legal, sino que es merchandising ilegal. Claro, camisetas, banderines, banderas. Claro, es todo, digamos, trucho, por decirlo de alguna manera. Y eso sí lo maneja directamente la Barra Brava, que hasta tiene talleres propios que alimenta tanto a la Salada como a los estadios en donde se juega. Y adentro de la cancha, a ver, por ejemplo, en cancha de Boca o en cancha de River, quien quiera comprar el producto oficial tiene que ir a la tienda oficial que está adentro, que en volumen de venta vende mucho menos. Claro. Mucho menos. Y adentro de la cancha también tienen los que venden gaseosas y demás. Claro, eso ya es una concesión que le paga al club, a Boca Juniors, un determinado monto para trabajar, pero que además, para poder trabajar tranquilo, le tiene que pagar a la barra. Así como las empresas que visten a los clubes, en este caso la empresa de la pipa o de las tres tiras, tienen que darle bolsones de ropa a la Barra Brava para tenerlo, digamos, tranquilo, ¿no? Claro. Bueno, ahora hagamos la suma. No, la suma es en un domingo de un partido normal, no un Boca River, que ya debe ser una suma extraordinaria, pero un partido normal de un Boca Quilmes, ¿cuánto estimás la recaudación de ese domingo de la barra? A ver, hay una estimación porque cualquiera podría pensar cualquier cifra y quizás no estaría lejos de la realidad o se puede fantasear mucho, pero sí hay una cuenta precisa que es la que hizo la justicia en la última causa que tenía sobre asociación ilícita de la Barra Brava de Boca, que es una cuenta que se hizo en el año 2014 rastreando las cuentas de los Barra Bravas. Ellos veían que cada 15 días, cuando Boca jugaba de local, ingresaba a una determinada cuenta de un Barra Brava específico entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos. Y cómo de ahí se iba después repartiendo el dinero a varias cuentas a las cuales había que seguirle el rastro. Pero esa era la cifra que la justicia determinó más o menos que manejaba la Barra Brava de Boca por el negocio de la cancha. Después, la Barra Brava de Boca se descubrió en esa causa que tenía, por ejemplo, 2 casas de cambio clandestinas en la calle Florida, en Florida al 300, donde funcionaban 2 casas de cambio, y los arbolitos de la calle Florida eran miembros de la Barra Brava de Boca, y eso generaba un negocio aparte, ¿no? Y el manejo de planes sociales manejaba un negocio aparte. Y además tengo entendido también la venta de camisetas firmadas por los jugadores, el llevar jugadores a las peñas, a eventos. Eso era, bueno, un negocio fabuloso para la Barra Brava de Boca, que era llevar en su momento a los jugadores a las peñas del interior y hacer como si fuera una cena show. Claro. Cobraban el cubierto y después le cobraban la foto con el ídolo, la camiseta firmada con el ídolo, y era un negocio muy grande porque, claro, quizás el porteño o la persona de Gran Buenos Aires está más acostumbrado a ver al jugador, porque lo va a ver a la cancha, pero lo llevaban a peñas en Río Cuarto, que Boca no iba a jugar nunca, lo llevaban a peñas en el Chaco, ahora porque existe la Copa Argentina, claro, pero antes no iba a jugar nunca, Formosa, y entonces la gente se agolpaba. Han llevado, yo me acuerdo en una de Luján, que fue la única que participó Juan Román Riquelme, hubo 1.000 personas. 1.000 personas pagando una cena show. Era un evento de un nivel de dinero gigantesco, ¿no? Gustavo, hay una cosa que como conclusión también, sabés tanto, investigaste tanto el tema, tuviste tanta cercanía con los líderes de las barras, sobre todo con las de Boca, una cercanía condició tal que te dio además una frecuencia de trato normal. Sí. Vos, y te han respetado, siendo que son personas que uno supone que intimidan, que no quieren que nadie les investigue sus negocios y demás. Sin embargo, de algún modo, ¿cómo lo lograste y cómo sobreviviste a eso? A ver, ellos respetan básicamente también que hay alguien que está trabajando. Porque a mí me ven cada juicio que hay, así sea un juicio así chiquitito, por haber, no sé, tirado pochoclo a la cancha, o un juicio por asesinato, ellos van a ver que yo estoy cubriendo el juicio desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todas las audiencias de comienzo del juicio hasta que termine, quizás son 3 meses de estar ahí sentado. También respetan mucho que, digamos, por decirlo de alguna manera,
no solo mi origen de tribuna, sino que yo sigo yendo a la tribuna, a la cancha. Claro, pero voy como hincha a la tribuna, pero digo. supongo y eso... también que les gusta un poco la promoción que les da. Sí, además... Les gusta salir en los diarios, aunque sea criticados, pero les gusta salirse en la foto. A algunos sí, a otros no. Sí, hay algunos como Bebote Álvarez, el de Independiente, o Rafael Diceo, que si fueran ellos irían todos los días a la tapa de los diarios porque tienen una necesidad de exposición muy grande. Pero, por ejemplo, no era lo que pasaba con River. Y en River, muchos de ellos, que a mí no me daban una nota en off the record me atendían y siempre me decían, te atendemos porque te vemos laburar, sabemos que es tu trabajo venir y contarnos a nosotros las canas en el pelo, pero vemos que lo haces, sos de los pocos que vemos que lo hace, entonces respetamos eso. Y también porque tenés códigos, porque Rafael Diceo te reconoció en algún momento que vos tenías una información sobre él y nunca la habías publicado. Claro, porque yo en realidad me ocupo de lo que es la violencia en el fútbol, entonces otras cuestiones que no atañen con eso a mí no me importan. Que hacen a su vida privada. A su vida privada. Yo con la vida privada de ellos no me meto y sé muchas cosas de la vida privada de ellos porque uno se va nutriendo de información. Y quizás el hecho más significativo que podría haber generado una tapa de un diario y una polémica muy grande fue que yo me había enterado que Rafael Diceo había tenido gemelos con una mujer policía. Imagínense la situación, el jefe de una barra brava teniendo 2 chicos con una mujer policía, le tiraba su imagen, pero era su vida privada, a mí no me importaba. Y yo esa información la di recién cuando ese dato era importante para una causa judicial. Mucho tiempo después, como 6 o 7 años después. Y yo recuerdo que él vino a increparme por haber dado esa información y entonces yo le dije, mira, llama a tu abogado. Y vino el abogado y sin que le digo, José, ¿hace cuánto yo sé esto? Lo de los hijos de Rafa como 6 o 7 años, casi desde que nacieron. Si nosotros no podíamos creer cómo vos lo sabías. Digo, ¿viste? Y yo no te lo publiqué nada porque era tu vida privada. Yo no voy a andar molestando ni a tu mujer, no me importa, y mucho menos a tus hijos que deben ir a algún colegio. Ahora, cuando esa información es relevante para una causa judicial, como pasaba en ese momento, va a salir y va a salir en tapa. Y bueno, después tendrás que hacerte cargo vos, pero porque esa información era muy relevante para una causa judicial, porque ese dato iba a ser voltear una coartada. Entonces yo la publiqué, porque al otro día le iban a tener todos el dato. Pero mientras eso no era importante para la violencia del fútbol, a mí no me importaba. Y por último, ¿sufriste algún tipo de amenazas? ¿Corriste algún riesgo que vos sentís por el tema que investigabas? Sí, pero digamos, el riesgo más fuerte que yo sufrí fue con la policía y no con la barra brava. En realidad, la mayor amenaza o la amenaza en donde tienen seguimiento tuyo, seguimiento a tus hijos, seguimiento a tu mujer, seguimiento a tus padres, no viene de barra brava. Yo cuando lo tuve después de hacer una gran investigación sobre quiénes eran los policías corruptos que negociaban con los barras. Y la verdad es que si bien yo ataco mucho al Estado y a las cúpulas políticas de cómo trabajan el tema, en aquel momento yo me reuní con los directores del Grupo Clarín para hacerles saber lo que estaba ocurriendo hacía 24 horas y si bien, por ejemplo, ya el Grupo Clarín no tenía buenas relaciones con el gobierno kirchnerista, que era en aquel momento el que estaba en el poder, se pusieron a mis órdenes y de cualquier manera supongo que el mensaje llegó rápido porque el jefe de policía, lo cual me llamó la atención, me dijo, quédese tranquilo, Gravia, que en 24 horas esto desaparece. Y yo digo, ¿cómo sabes que esto desaparece en 24 horas, no? Yo nunca supe cómo, pero en 24 horas no hubo más seguimiento, me devolvieron la línea telefónica, pude volver a encriptar los mails sin problema, lo cual a uno le deja la sospecha de que la connivencia es a una escala mayor de lo que la mayoría supone. Bueno, Gustavo, esperemos que no vuelva a ocurrir eso, que puedas hacer tu trabajo. Necesitamos de tus investigaciones y que se sigan tus consejos, porque vos también estás recomendando claramente qué hay que hacer para empezar a terminar con el problema de las barras y de la violencia en el fútbol. Y supongo yo que esta clase debe tener para los espectadores y para todos nosotros ganas de seguirlo, pero bueno, que la sigan leyendo en el libro La 12. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos por la invitación. Gracias.